que involucra este tema. Ya está aquí nuestra experta invitada. Hablamos con los expertos al mediodía. Me encanta de verdad que podamos hoy estar ya muy cerquita de todos nuestros amigos, estar cerquita de ti y sobre todo pues poner más una esperanza mucho mayor a ese momento tan importante, tan triste también, pero que también puede ser muy liberador para muchas personas, como es que es una dula de fin de vida. Estamos hoy con Sofi Blonsky, ella es tanatóloga, dula de fin de vida. Gracias por acompañarnos y venir así con tanto amor y cariño para toda nuestra audiencia. Gracias, querida Ofelia. Siempre, porque parte de esto es pasar la voz y justamente dar a conocer cómo todos nos podemos beneficiar un poquito de este rol tan único y tan poco conocido. Sí, y sabes que me impacta mucho porque tengo una amiga también en los Estados Unidos que cuando escuchó una de nuestras charlas me dice, Ofe, yo también, yo acabo de graduarme de esto y me parece algo tan apasionante. Yo creo que cada vez se está abriendo más. Inclusive sabes que tengo unas estadísticas que ha crecido mucho la demanda de las dulas de fin de vida mira, aquí está mi amiga desde los Estados Unidos, y ha crecido mucho esto como una gran demanda en los últimos 5 años en los Estados Unidos. Entonces esto cada vez va siendo más recurrente y también se ve la importancia. ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿qué es una dula? Dula yo la había escuchado como que es quien te ayuda a dar a luz y luego te ayuda con la lactancia, entonces te acompaña en ese proceso de parto. A más del ginecólogo, ¿eh? Exactamente. Una dula, una persona que es dula, es un acompañante, en general, en una transición. Entonces, esto viene desde épocas sumamente antiguas. Primero se formaron las dulas de nacimiento, que son las que tú mencionas, que ayudan a la mami a veces desde el embarazo, en el parto y a veces un poquito después, con el bebé también. Y dado que esta es la primera transición tan importante en nuestra vida, luego se formaron las dulas de fin de vida o dulas de muerte, que es para la siguiente transición igual de importante. Entonces, igualmente es un acompañante que acompaña holísticamente, quiere decir que acompaña en todos los posibles ejes del camino al fin de vida y la muerte y el morir, excepto por el médico. El eje médico obviamente está manejado por profesionales. Nosotros podemos ser un lazo de comunicación y de manejar las cosas logísticamente bien, pero de la mano de un médico siempre. Es decir, que están ahí como dándote ese apoyo emocional que necesitas. ¿Por qué darlo a ustedes y no la familia? Porque la familia también está ahí para sostenernos, ¿no? La familia es absolutamente necesaria y una base indispensable para este camino del acompañamiento. Sin embargo, y por eso también es que, como tú mencionas, las dulas están empezando cada vez a formarse más y a estar más en auge y a ver más interés, porque la forma de morir en nuestra sociedad ha ido cambiando. Hasta hace un tiempo, la muerte, igual que el nacimiento, era un evento comunitario. Se lo hacía en comunidad y había mucha más conciencia de nacimiento y de muerte, de una forma mucho más natural. Con el proceso de la ciencia, de la medicina y los avances, la muerte se hospitalizó. Esto quiere decir que, a pesar de los avances que son excelentes de medicina, pero de forma familiar nos fuimos desconectando del proceso de muerte, porque cada vez la fuimos viendo menos y fuimos siendo menos parte de ella. Menos cercanos, tal vez, menos ¿no? cercanos, a tal punto que se ha creado un tabú. Y como las personas no están acostumbradas ya a tener un ser querido muriendo en casa, entonces creemos, y digo creemos, que no sabemos cómo hacerlo, porque la verdad es que sí lo sabemos, innatamente está en nosotros. Yo digo, todas las personas somos dulas de alguna forma, es solo guiar a la familia en este proceso en el que tenemos tantas preguntas, tanta incertidumbre y tanta ansiedad. O sea, es como, se vuelven como unas consejeras, ¿no? Que están ahí. Sí, una guía muy sutil. Y yo siempre digo, es como una sombrita que va caminando de la mano de la familia y de esa persona, del paciente que está al final de su vida. Porque a pesar de dar una guía, nosotros vamos a estar absolutamente siempre respetuosos de los deseos del paciente y de la familia. Y esto, por ejemplo, ¿cómo es la diferencia en los cuidados paliativos? Porque ahora también se da esto, ¿no? De los cuidados paliativos, que hay un gran porcentaje de personas que reciben estos cuidados.
Los cuidados paliativos son absolutamente una necesidad y de hecho yo soy la primera que abogo porque se vuelvan mucho más universales, mucho más disponibles para las personas, porque la verdad es que el porcentaje de gente que tiene acceso a los cuidados paliativos todavía sigue siendo muy poquita. Uh-huh. Yo no podría hacer nada de lo que hago si no es de la mano de un médico en cuidados paliativos, uh-huh. porque los cuidados del paciente a nivel físico son los más importantes. Si el paciente no está bien cuidado, no solamente en el dolor, en ansiedad, en muchos otros síntomas que los cuidados paliativos vienen a ofrecer, no podemos llegar muy lejos. O sea, ustedes, de alguna manera, Sofi, ¿están todo el tiempo ahí con este paciente? Dependiendo de lo que necesite la familia. Lo que yo suelo hacer, debido a que el rol es muy amplio, uh-huh. lo primero que yo suelo hacer es ir y conocer el entorno y la persona que me llamó, sea un familiar o sea la persona que quiere ese acompañamiento. Entonces, primero entender el caso, luego entender el entorno, luego explicar qué es lo que yo puedo hacer para estar al servicio de ellos y de esa forma entender qué tanto y qué tan seguido me necesitan, porque a veces puede ser solamente un acompañamiento logístico en el que necesitan ayuda, recursos, información. A veces puede ser familiar, que es, mucho se utiliza el lazo de comunicación entre la familia y el paciente. Hay mucho que decir y es un momento de mucha ansiedad también en el que puede haber conflictos entre familiares. Entonces, trabajar mucho la parte de comunicación, la parte espiritual también, emocional, mental, hay un montón de ejes. Entonces, depende de cuánto y cómo me necesito. Uh-huh. O sea, siempre hay un papel, porque creo que la dula juega muchos papeles, ¿no? De intermediaria, de consoladora, de aclarar muchas cosas, conceptos que a veces uno no lo sabe, porque no es a lo que se dedica. Exactamente, y hay mucho que no sabemos. Uh-huh. Entonces, cuando yo llego, varias de las cosas en las que puedo ayudar es ver el entorno, entender la enfermedad, entender el proceso de la persona, ir conversando con la familia para ver cada uno cómo está el paciente. Hay tanto que decir y hay tanto que no sabemos cómo decir, uh-huh. que una guía ayuda muchísimo, incluso a expresar muchos de los temas trascendentales con los que nos podemos topar al final de la vida, ya sea el mío o el de un ser querido que está ahí, ¿no? Son momentos dolorosos, son momentos en los que ni siquiera sabemos, a veces dudamos si lo estamos haciendo bien o no. Y aquí viene la parte innata que yo les digo a las personas, con amor lo están haciendo bien. Dejarse guiar hace que lo hagan mejor todavía y que tanto esa persona como esa familia en esta experiencia que están viviendo, que es única y que es sagrada y que es tan íntima, que pueda ser un poquito más amorosa y dentro de todo, a pesar de lo doloroso, también bonita, porque es un momento especial que nunca se va a repetir. Y que es justamente la guía que tú les das, marca ese final, ese tipo de final, ¿no? A veces hay finales muy emotivos, con mucho dolor, hay finales de mucha paz también en la vida. Y yo creo que todos queremos ese final de mucha paz, ese final de que un buen morir o el bien morir, ¿no? Exactamente, el buen morir, que es algo que estamos escuchando cada vez más ahora y que tiene realmente un significado que es muy amplio, porque el buen morir no necesariamente es lo mismo para mí que para ti o que para cualquier otra persona. Me lo cuentas después de esta pausa, ¿te parece? Uh-huh. Hacemos una breve pausa y ya regresamos, porque hoy compartimos justamente qué es una dula de fin de vida y todas las preguntas que tú tengas al respecto, hazlas en este momento, 0960 80 80 46. Ya volvemos. Oye, los amigos están atentos. Yo dije que hoy era el último lunes del mes de septiembre y me corrigieron nuestros amigos. Gracias, Clever, por estar ahí en tu oficina móvil. Siempre, siempre atento a la melodía del mediodía. Es verdad, el 30 es el próximo lunes, pero ya estamos, ¿no? Ya estamos. Realmente toda la semana completa, pues sí, ya vamos a estar casi en el mes de octubre, casi totalmente. Pero gracias por estar ahí en la sintonía. ¿Sabes qué? Hoy que estamos hablando de esto, de nuestro tema, que es una dula de fin de vida, qué importante este acompañamiento. Uno no sabe ni se imagina cuánta paz puede traer también al corazón. El tener a alguien que te esté acompañando, el saber que no estás solo, el saber que de qué manera va a ser este fin de vida. Hoy hablamos con
nuestra invitada Sophie Plonsky, tanatóloga, dula de fin de vida. Y hablando de este tema, justamente, ¿qué es así como el buen vivir, qué es el bien morir? El bien o el buen morir, que también está escuchándose mucho últimamente, en verdad que tiene una definición bastante ambigua, porque es subjetivo. Lo que es un buen morir para mí, una buena muerte, no necesariamente puede ser lo mismo para ti o para cualquier otra persona. Entonces, empezar por definir qué sería para mí una buena muerte, qué implicaría para mí estar de alguna forma más cerca o más preparado para tener una buena muerte. ¿Qué es? Me quedo, ¿no? Como en eso. Claro. Luego de que defino qué es lo que sería para mí una buena muerte, te doy un ejemplo. Para mí, Sofía, una buena muerte sería no estar en un hospital, estar en casa, tener los síntomas físicos controlados, estar con la gente que amo, con la gente que es importante para mí, con mis mascotas, decir todo lo que necesito decir, que no tenga pesos, que no tenga cosas pendientes, pedir perdón si es que siento que necesito pedir perdón, recibir un perdón si siento que lo necesito. Esa es una larga lista, esa ya parece el regalo de Santa Claus, ¿no? Pues sí. O sea, porque son muchas cosas que uno tiene que estar listo antes de, y uno nunca sabe en el momento en que va a llegar. Y uno nunca sabe. Entonces, una de las cosas más importantes en las que yo trabajo muchísimo, que es una parte muy linda de todo este camino, es la creación de proyectos de legado. ¿Qué es un legado? ¿Por qué quiero ser recordado? ¿Por qué quiero ser recordada? Y yo digo siempre, es más difícil cuando pensamos hacia el futuro, porque da miedo. Los seres humanos tenemos un miedo natural cuando no sabemos qué va a pasar. Entonces, si pienso en cuándo pueda morir, seguramente me va a dar temor. Pero yo te hago la pregunta, si tú hubieras muerto ayer, si hubiera muerto ayer, ¿qué me gustaría que la gente esté diciendo de mí? Y sabes que esa pregunta alguien ya me la había dicho, me la había hecho, o yo la escuché en algún momento y me quedé pensando, porque a veces uno no la tiene ya muy clara, ¿no? Yo sí me quedé pensando y dije, esto me gustaría que pusieran en mi lápida, ¿no? Tengo muy claro en mi mente, tal vez me falta escribirlo, pero cada vez que me hacen la misma pregunta, yo respondo lo mismo porque lo tengo claro. Es como... por ejemplo, a mí me gustaría quien siempre luchó por alcanzar sus sueños. ¡Qué hermoso! Entonces, y es una frase muy chiquitita, pero la pensé mucho tiempo. Digo, ¿qué es lo que siempre hemos estado haciendo? O hacia dónde hemos ido y caminado, ¿no? Entonces yo creo que tú te la puedes hacer esa pregunta, no te pido que me la contestes en este momento, pero sí que te quedes pensando, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y fíjate lo importante y lo magnífico de tu respuesta, porque es el mejor ejemplo que yo le puedo dar a alguien cuando me dicen, pero ¿por qué hablar de la muerte? Y muchos piensan que es como hasta invocarla. Sí. Y la respuesta es que absolutamente no es invocar, es hablar de una transición sumamente natural que es parte de nosotros. Y no se trata de hablar de la muerte, sino justamente de la vida. ¿Por qué? Porque la muerte es un ratito. El resto es cómo vivimos. Y si tú te planteas todos los días que tú quieres vivir tu vida haciendo que la gente vea en ti que tú eres una persona que siempre luchó por tus sueños, como tú me lo habías dicho, entonces piensa, si tienes más conciencia de que eso es la forma en que tú quieres vivir tu vida, entonces te vas a enfocar en eso, en luchar por tus sueños, en vivir a plenitud, aunque estés pensando en, como dices tú, qué es lo que quisieras que diga en tu muerte esta frase por la que quieres ser recordada, ¿verdad? Entonces, todo está absolutamente ligado con la vida. Sí, en verdad. O sea, es el recordatorio de todo lo que vamos transitando. Y este es un caminito. Un caminito que nos lleva también a otro camino. Ahora, hablando de esto, porque hoy hablamos de qué es la dula y cuál es ese papel tan importante de ustedes, las dulas, ¿cómo les ayudan a que este fin de vida, como decíamos hace un rato, sea en paz, sea con quietud, sea en inquietud? Y cuéntame eso que te acaba de pasar hace poquito, ¿no? Que te llamó una familia. Una de las cosas
tal vez más obvias que podemos pensar en cuanto a ser un recurso y un acompañamiento para una familia y un paciente es entender la logística, entender el entorno y explicar lo que está pasando. Porque como nuevamente estamos desconectados de una muerte natural, entonces no sabemos lo que está pasando, tenemos muchas dudas. Y el tener una persona que te diga, mira, lo que está pasando es esto aquí, sugiero que hagamos esto, lo otro, caminar de la mano de los médicos y entender lo que está sucediendo es una guía sumamente eficiente y amorosa para saber qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Si tengo un ser querido que está pasando por algo así. Luego también entender y humanizar la muerte, que es esto de que hablamos de la conciencia de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con médicos, por supuesto, los médicos hacen su labor maravillosa, las enfermeras hacen su labor maravillosa, desde una parte también bastante más técnica. Pero si humanizamos mucho más este proceso, entonces hacemos que todo esté balanceado. Y en el caso que tú me contabas, tú llegaste a esta casa y empezaste a conversar con la familia, ¿no? Llegué a esta casa a la que me habían llamado a venir trabajando con esta familia ya un par de meses. Una familia hermosísima y ellos habían decidido realizar la sedación paliativa, que se llama, al final de la vida de su mami porque estaba en un proceso bastante complicado. Y con mucho dolor. Entonces, con esta sedación, ellos me pidieron que vaya para conversar con ellos y ver cómo estaba todo. Y en un inicio, pues ellos pensaban que iba a ser un tiempo bastante más prolongado porque eso es lo que se preveía de acuerdo a la última visita del médico. Cuando yo llegué, todos estaban sumamente tranquilos, conversamos mucho con ellos sobre el proceso de ellos en este papel, mientras la mami estaba con una enfermera. Y cuando después de hora y media, qué sé yo, conversando con ellos, fue el momento de ir a ver a la mami y enseguida me di cuenta que ella estaba en un proceso muy, muy acelerado y que estaba muy cerca de morir. ¿Pero qué viste? ¿Cómo se ve eso? Son, a nivel físico, pasan varias cosas que nos pueden dar señales de que la muerte está cerca de suceder. Primero, los signos vitales, por supuesto, empiezan a cambiar. ¿Y de eso no se había dado cuenta la enfermera? Le había tomado, fue muy rápido, la enfermera le había tomado los signos vitales como una hora antes y le vio uno un poquito bajo, el otro un poquito alto, pero van variando, a veces suben, bajan, hasta que en un momento ya ni siquiera marcan los equipos que tenemos, ¿no? Entonces la enfermera, pues en esa hora le vio a la señora dormidita y no entendió que estaba pasando nada más. Uh-huh. Señales de que las cosas están empezando a cambiar pueden ser el color y la temperatura de la piel, la forma en cómo se ve la piel en una persona es diferente. ¿Qué tonalidad tiene? Yo sé, tal vez, no sé, más pálido. Se pone un poquito más pálido y la textura de la piel se pone como muy pegadita al cuerpo, como muy chorreadita. Es casi como una deshidratación. Porque lo que tenemos que entender es que nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, está haciendo cosas en este proceso para morir que sabe cómo hacerlas. Wow. ¿No? Así como el bebé sabe cómo nacer. Ajá, por eso se van poniendo fríos también. Por eso, ¿verdad? entonces, básicamente el cuerpo se concentra en mantener las funciones vitales con energía y luego todo el resto de los órganos ya empiezan a dejar de funcionar. El sistema digestivo. Se va apagando todo. Se va apagando. Por eso es que en el sistema digestivo hay cambios que el paciente ya no quiere comer, la digestión cambia, el sistema circulatorio, por eso la piel cambia de tonalidad, de temperatura. Se puede ver cambios en las uñas, los pies, las manos muy fríos. Y varias otras cosas, la forma de respiración cambia. Es una respiración que si es que alguien no la conoce, no se podría necesariamente dar cuenta de lo que está pasando. Entonces hay tantas cosas que no sabemos y resulta que esta hermosa señora murió en la siguiente hora, ¿no? Fue una bendición que pude yo alertar a la familia que no esperaba que esto suceda. Tan rápido Y de alguna forma que ellos puedan estar ahí, que puedan juntarse y acompañarle, ¿no?
pero eso no siempre pasa. Entonces, tener una persona que me diga qué es lo que está pasando, que me explique qué es lo que puedo esperar, cómo prepararme, que me sugiera qué hacer antes, durante, después, realmente sí es algo que marca una diferencia inmensa. Imagínate, es un antes y es un después, totalmente, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Hoy si tú tienes dudas, comentarios al respecto de este tema tan delicado y es un tema del cual no hablamos, pues esta es tu oportunidad para poder hacerlo. 0960 80 80 46. Hacemos una breve pausa y regresamos con... Bueno, un llamado a Jacqueline, si nos escucha. Oye, faltan otros lugares, porque esto es a nivel nacional, ¿no? Esto es a nivel nacional, pero toda la información sí la tenemos, así que creo que ya hay muchos chats que nos han compartido nuestros amigos de la empresa eléctrica y donde nos está llegando toda esta información. Es que es muy largo, ¿no? Yo te entiendo, Jackie, es muy largo decir de todos los lugares. Te entiendo perfectamente, pero sí hay que mantenernos informados. Hay lugares donde nos han dicho que la luz se va a ir y no se ha ido, gracias a Dios, qué bueno. Pero de todas maneras hay que estar con las medidas de precaución, con todo listo, con las linternas, bueno, con todo lo que necesitamos. Ya lo hemos vivido, así que esto no va a ser algo nuevo. Hemos aprendido a sobrepasar eso. No va a ser para siempre y eso esperamos que se solucione muy rápido. Pero muchísimas gracias por estar al pendiente. Pues hoy tenemos un temazo hablando de... ¿Qué son las dulas de fin de vida? Hoy contamos con la grata presencia de Sofía Plonsky, tanatóloga, dula de fin de vida, y una amiga, Sofi, mira, nos dice: buenas tardes, chicas, quisiera contar de manera anónima que yo estuve en el fallecimiento de un familiar. Tenía cáncer terminal y yo sin ninguna experiencia estuve sosteniendo y guiando todo este proceso, que es muy doloroso. Y lo más delicado es ver y saber y percibir que la persona está a pocos minutos de fallecer. Y es ahí donde yo les digo, hay que decirle cosas lindas porque ya se va. Para concluir, sí es importante tener apoyo en esos momentos y esa situación me marcó. Desde aquel día veo todo diferente. Gracias, chicas. ¿Qué le decimos a nuestra amiga que nos cuente esta historia? Yo pienso que esas cosas lindas, Paola, hay que decirlas siempre, todo el tiempo, ¿no? Hay que decirlas todo el tiempo, porque hablábamos justamente de qué se trata esto de cómo prepararse para el buen morir. Y yo te digo, empieza hoy, empieza cada día, porque empieza en la forma en que vivimos. Y yo no sé cuánto tiempo voy a tener a cada ser que es para mí amado. Pero lo que sí sé es que cada día yo puedo hacer algo para demostrarles cuánto le amo. En una llamada, en una frase, en un chat, en algo que hago. Es decir, hoy te dejo saber lo importante que eres para mí y cuánto te amo. Hoy no dejo pasar si es que siento que te tengo que pedir una disculpa por algo. O de conversar si es que hay algo por ahí que no me está dejando sentir bien. Hoy. Porque mañana, yo no sé, tenemos el hoy. Uh-huh. Y así empieza esta preparación, ¿no? Y en respuesta a lo que nos decía nuestra amiga, que es una forma, gracias por compartir esta experiencia, porque nos pasa a muchos. Y es una prueba también de que sin tener experiencia, el estar ahí acompañando como cuidador o simplemente como tu ser querido que está ahí, aunque tengas toda la ayuda, pero eso implica que de forma innata estás dejando salir esa conciencia que todos tenemos. Todos lo practicamos antes en comunidad, simplemente nos desconectamos, se nos ha olvidado, pero todos lo tenemos ahí. Entonces, hay veces en que a mí me ha tocado acompañar a una familia en un proceso en el que un ser querido está ya activamente muriendo y a pesar de que yo no le haya dicho nada a esa familia, yo puedo observar y puedo ver que esa familia está haciendo exactamente lo que yo les diría que hagan sin saberlo. Y yo digo, ahí está, es la sabiduría innata, la sabiduría ancestral que la llevamos todos. Simplemente es confiar en esa sabiduría y dejarla salir también. Y algo que comentábamos en la pausa y tú me decías, siempre hay varios sentidos, ¿no? Pero uno de los sentidos que están ahí es el oído, ¿verdad? El oído, uno siempre puede decir. El oído es lo último que se pierde. Aun cuando veamos que esa persona querida está dormidita o su conciencia está muy baja o incluso en un coma.
el oído es lo último que se pierde. Entonces, yo lo primero que les puedo decir es, aunque pensamos que ese ser querido nuestro no nos escucha, escucha todo. Y esto va también incluso para las conversaciones que podamos tener en la habitación o en el entorno donde esa persona está, si creemos que no nos está escuchando, porque escucha todo. Wow. Y su alma escucha todo. Entonces, con el mayor amor del mundo, saber qué queremos decirle, qué queremos que escuche, y todo lo trascendental que todo ser humano necesita saber. Que hizo bien, ¿no? Que hizo bien su trabajo, que su legado perdura por todo eso. Y hay que decirle por qué también. Porque no es suficiente con decirle qué hermoso lo que hiciste, sino el por qué. Papá, gracias por haberme enseñado el valor de la consideración a otros. Gracias a ti aprendí a ser considerado. Gracias por enseñarme la honestidad. Y es decir, gracias. Es decir, ¿por qué vas a vivir siempre en nosotros? Y tu legado va a perdurar. Eso es algo sumamente necesario. Ay, que no se nos olvide eso. Y todos los días, no solamente ese momento final, sino todos los días de nuestra vida. Otra amiga nos dice, buenas tardes, ¿es recomendable ocultar al familiar que va a morir? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, mira. Como Dula de Fin de Vida te puedo decir que nosotros, siendo una guía muy muy sutil, nunca vamos a querer imponer lo que nosotros pensamos a una familia o a un paciente. Entonces, me ha tocado muchas veces que llega una familia y me dicen, mira, no le hemos dicho, por ejemplo, a la abuelita que se está muriendo porque le va a afectar mucho, porque no le va a hacer bien. Yo puedo sugerir y yo voy a decir lo que yo, Sofía, creo que es lo mejor en estos casos. Sin embargo, yo creo que depende también de cada caso. Hay veces en que puede estar justificado y es aceptable. En general, por lo que yo he visto acompañando a muchos pacientes al final de la vida, es que esto incluso tiene un nombre que se llama la conspiración del silencio. ¿Y de qué se trata la conspiración del silencio? En que a veces la persona que está enferma me dice, no le quiero decir que me estoy muriendo a nadie más porque no quiero verlo sufrir. Eso siempre pasa. Eso casi siempre pasa. Y a veces es al revés. La familia me dice, no queremos decirle a esta persona que está muriendo porque va a sufrir mucho. Y en general yo te puedo decir que el alma de una persona sabe, es mi forma de pensar, de acuerdo a lo que yo he visto acompañando a personas al final de la vida, la persona, su alma siente cuando está cerca de la muerte. Entonces, aunque no le digamos, algo en esa persona y en su cuerpo va a sentir que la muerte está sucediendo. Y me ha pasado mucho que a veces trabajo con los dos y la persona que está enferma me dice, ¿sabes qué? Yo sé que estoy enferma, yo sé que me voy a morir, pero no importa, manejémoslo así porque no quiero que mis seres queridos sufran. Y luego trabajo con la familia y me dicen lo mismo, ¿sabes qué? Entonces resulta, por eso se llama la conspiración del silencio. Todos saben de alguna forma. Pero nadie dice nada. Pero nadie lo dice. Todos lo callan. Yo personalmente pienso que el no decirle a una persona que está al final de su vida es de alguna forma robarle la oportunidad de prepararse. O de despedirse. En el momento que se puede despedir, que puede hacerlo, ¿no? Exactamente. Es robarle la oportunidad de poder decir lo que siente que quiere decir. Y viceversa, la familia también, ¿no? De pedir un perdón si siento que, de conversar de cosas trascendentales, de entender qué quiero, qué no quiero, de decir todas estas cosas hermosas de las que estamos hablando. Si es que no hay esa apertura, seguramente no van a haber esas conversaciones tampoco. Y eso nos roba mucho, eso es parte importantísima de luego sanar ese dolor que vamos a sentir de dejar ir un ser querido. Ay, bueno, este es un tema que yo creo que no tiene fin, porque después de esto vendría también cómo sanar, cómo vivir ese duelo, cómo vivirlo a plenitud. No sé si a plenitud es la palabra correcta, o cómo vivirlo bien también. Exactamente, yo diría que se lo puede determinar de una forma más saludable. Sí, ¿no? Sana. Más sana, porque el duelo es una respuesta natural a una pérdida. No es una patología, no es una depresión, que a veces si no se trabaja puede desencadenar una depresión, eso es otra cosa. Pero el duelo en sí es una respuesta natural ante una pérdida. Entonces, ¿cómo la vivimos? A partir de
estos procesos y de que ha pasado esta pérdida tan importante, empezamos a expresar, empezamos a darnos espacios para no guardarnos lo que sentimos. Y sabemos que es un proceso solitario, ya lo hemos hablado aquí también algunas veces. Hay que dejarse acompañar, puede ser del mejor amigo, de un familiar, de un terapeuta, de alguien, pero hay que buscar la forma de desahogar y de expresar. Porque el inicio de las complicaciones suelen suceder porque nos guardamos todo esto, ¿no? Y queremos ser fuertes para los demás, es que tengo que ser fuerte. Y además porque la sociedad espera que estemos bien en X tiempo. Te dan 3 días, ¿no? O algo así. Cuando es un familiar directo. Y luego de un tiempo... después regresas y como si nada pasara. Exacto. Y luego de un mes la gente espera que estés perfecta. Y si no lo estás, es como nadie sabe qué decir o qué hacer, o te dicen... ya tienes que sobreponerte, y un duelo nunca se sobrepone porque el duelo es un reflejo del amor. Y el amor por ese ser querido nunca se va a ir. Por lo tanto, el dolor de haberlo perdido tampoco se va a ir transformando. Esa es la buena noticia. Eso. Qué buena noticia, y qué bueno que terminamos de esa manera, que el amor se transforma y no perdamos esa oportunidad tan hermosa de entregar algo lindo para aquellos que están todavía con nosotros. En vida, poder hacerlo en vida y poder entregarles la gratitud, el cariño, el amor, el afecto. Y si hoy pues un ser querido tuyo quizá está, simplemente se fue al trabajo, simplemente salió de la casa, no te olvides de poder amarlo, de entregarle esas palabras hermosas, de bendecir su vida. Seguimos nosotros aquí en la señal de Radio Saracay, porque como Saracay no hay. Gracias. ¿Dónde te encontramos, mi querida Sofi? Como Sofía Plonsky o Livedula. Dula es D-O-U-L-A. Entonces, okay. Livedula en redes. Mi celular es del 099-241-3877. 099-241-3877. 77 o como Livedula. ¿Ok? Ahí está, muy fácil, y si no lo tienes, pues yo te paso todo el contacto. Un abrazo, seguimos en la señal de Radio Saracay.